Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Que Leo Forestal para realizar una actividad esperada hace mucho tiempo. Sí. Estoy junto a Caro Sepe, yo soy Joaquín Larraín, ambos escritores, y hoy daremos inicio a un conversatorio entre dos literaturas que podrían llamarse literaturas hermanas. Recuerda que estamos en Librería Que Leo, donde está todo el catálogo de Asterión. Que Leo Forestal. Que Leo Forestal, exactamente, donde pueden encontrar mi libro Pulsiones y el libro de Caro, Infamias. El día de hoy vamos a realizar un conversatorio donde queremos investigar un poco acerca de nuestros procesos creativos y también acerca de los futuros proyectos que esperemos puedan ver la luz en poco tiempo. Caro, ¿quisieras partir tú? Sí, yo parto. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos están mirando aquí, a quienes vinieron, agradecerles. Muchas gracias por estar acá. Y, bueno, yo voy a partir conversando sobre pulsiones. Es un poco divertido esto de hablar de literaturas hermanas, porque claramente hay una hermana bastante mayor. Porque, claro, coincidimos en miradas, a pesar de, no voy a decir cuántos años de diferencia hay, pero solo decir que Joaquín es muy joven, extremadamente joven. Porque una que es joven sabe que él es muy joven, ¿no? Ya. Bueno, voy a partir hablando de Pulsiones, el libro de Joaquín Larraín, y es parte de la colección Óperas Primas de Editorial Asterión. Hay que decir que son dos libros hasta el momento en el catálogo que son óperas primas. Uno es de Pía Barros y el otro es de Joaquín Larraín. Y voy a contar que cuando Pía me cuenta la idea de hacer esta colección de libros de autoría sin publicaciones previas, de voces nuevas que ella consideraba que deben tener la posibilidad de ser leídas, yo pensé en Joaquín. Y lo conocía poco, apenas, digamos. Antes me había llamado la atención porque más de una vez me tocó editar los libros objetos del colectivo Ergosum, que funciona al amparo de Editorial Asterión, dirigido por Pía. Y al revisar y editar estos cuentos, me llamó la atención Joaquín Larraín. De hecho, en algún momento lo hablé con Pía y le dije que me llamaba la atención el punto de vista, la mirada de Joaquín, una mirada distinta, desde una vereda más bien oscura, diría yo, como parado desde la esquina. Luego tuve la oportunidad de conocer un poco más a fondo estas pulsiones de Joaquín, y terminé confirmando lo que ya previamente me había llamado la atención. Es un libro con oscuridades, ángulos, miradas desde la esquina, como dije, de fuera del margen, y en este trabajo hay psicología. Bueno, Joaquín es psicólogo, recién titulado para que vayan calculando los años. Encontré entonces aquí esta muestra disgregada del interior de sus personajes. Es como una especie de monstruo de Frankenstein de la psiquis, diría yo. Pulsiones, con personajes bastante poco visitados, personas honestas y deshonestas con sus pulsiones, marginales, pero también comunes. También está esta mirada desde fuera, como la mirada social, el chisme podría decir yo, que corre por el entramado con sus juicios y prejuicios respecto de otras personas. Entonces les invito a conocer la particularidad de las voces que nos presenta Joaquín Larraín en sus microficciones. Hay que decir que es un libro de microficción. Y a trabajar los músculos del rostro. Cuando vayan a ir traspasando hoja a hoja, porque son distintas expresiones las que les va a provocar. Van a estar... Y que eso les vaya pinchando distintas partes del subconsciente. Es un libro muy entretenido,
es un libro que también incomoda, hay que decirlo, pero de esa incomodidad que una busca, ¿no? Cuando está buscando cosas nuevas. Así que bienvenido, Joaquín Larraín, espero que sea el primero de muchos trabajos más. Muchas gracias, querido. A ver, ¿cómo presentarte sin quedar al debe con la tremenda presentación que me hiciste? Claro, quiero decirte que antes de partir, de que desde mi lado de la historia, tú desde el principio, desde que te conocí, fuiste un personaje enigmático, misterioso. Te veía en las presentaciones de los libros objeto, pero como un ente así como fugaz. Y recuerdo que en la primera presentación tú me dijiste de que te gustaba lo que yo hacía, Sí. pero fue lo único que me dijiste y partiste. ¿Quién diría que 2 años después estamos en estas circunstancias? Y agradecerte también por tu generosidad y tu apoyo desde que nos conocimos. Hoy tengo el gusto de presentar Infamias por Editorial Asterión. Bellísimo la portada. Y yo diría que este es un libro inusual. ¿Por qué inusual? Porque generalmente con el capitalismo, las necesidades del mercado, generalmente hay literaturas, o gran parte de la literatura se adscribe a un público en específico. Intenta caerle bien a alguien. Yo diría que una de las grandes virtudes de este libro es que no intenta caerle bien a nadie. O sea, es un libro súper honesto y con una oscuridad controlada, manejada, quizás como una bala, es capaz de llegar a las profundidades más oscuras del alma de las personas, a través de personajes, es decir, que son cuentos y microcuentos. Sí, son cuentos breves y microcuentos, sí. Logras tocar situaciones que conscientemente las personas saben que las viven, pero que son poco concientizadas, son poco enfrentadas. Y yo creo que eso tiene un gran valor. O sea, Infamias es un sinónimo de la palabra vergüenza. Sí. Entonces, y ciertamente yo creo que este libro está lleno de situaciones que le producen mucha vergüenza a muchas personas, pero que al mismo tiempo se quedan guardadas como parte también de su identidad. O sea, también forma parte de quienes son. En este sentido, quiero decir, porque acá tengo mi pequeño torpedo, decir que construyes personajes que escapan a los estereotipos y situaciones que resuenan mucho después de la lectura del libro. Tu narrativa tiene una capacidad de sugerir y explicar. O sea, tú eres capaz de decir cosas sin palabras. O sea, yo leía tu libro y sentía cómo hay un montón de situaciones cotidianas que quedan, que son, ¿cómo decirlo?, como la cortina de humo de un montón de otras situaciones, como en capas que todos vimos, como por ejemplo los pequeños abusos o los grandes abusos. Dicho esto, hoy tengo el privilegio de recibirte, de tenerte conmigo, de presentar tu libro y de agradecerte porque tienes una literatura valiente, y espero que con un lanzamiento que espero que nos cuentes un poquito más de eso, poder seguir escarbando un poquito más profundo en ese terreno oscuro del alma. Eso. Gracias. Y ahora viene lo bueno, pues chiquillos, Ahora viene lo bueno. que nos vamos a hacer preguntas, porque esta cuestión es para conversar también. Entonces voy a partir yo con las preguntas. Pasen nomás, pasen. Voy a partir yo con las preguntas y mi primera pregunta para ti, Joaquín Larraín, es: ¿desde cuándo comenzaste la escritura de Pulsiones? ¿Cuál fue el origen, el impulso prioritario, principal? ¿De dónde vino? ¿Desde qué lugar inició esa pulsión? Me encanta tu pregunta, porque fíjate que acaba de llegar una compañera de la universidad, que fue, que claro, y justamente el origen de Pulsiones tiene que ver a un momento clave de mi carrera universitaria. Te voy a contar. Yo en quinto universidad, a todos nos mandan a hacer diversas prácticas profesionales a distintas instituciones. Prácticas que duran 4 meses y que tienes que hacer reportes, cosas así. Bueno, a mí me mandan a un hospital que por confidencialidad no puedo decir el nombre, pero
fue muy duro. No por los pacientes que me tocó atender, sino que por las situaciones que me tocó vivir dentro de ese hospital, particularmente con un supervisor. De hecho, con el paso del tiempo puedo asegurar que lo más light en esa práctica eran los pacientes. De todas maneras. Entonces, claro, y en esta especie como de acoso laboral a la cual me estaba viendo enfrentado, Pulsiones surgió en los tiempos muertos, en los que tenía 15 minutos, media hora para poder escribir algo. Y yo creo que por eso son microcuentos, porque tenía ese corto tiempo para poder crear algo. Pero claro, fíjate que es bien curioso, porque estamos hablando sobre el tema de la creatividad, de cómo surgen las cosas. Y yo diría que una de las virtudes de tu literatura es que tú eres capaz de conocer tu terreno. O sea, yo leo lo que tú escribes y eres capaz de darnos una lectura acerca de el terreno que vives, las experiencias que te ha tocado presenciar. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo se alterna tu vivencia personal con la creatividad? ¿Cómo trabajan juntas? Buena pregunta. No tengo idea. Es que es difícil ver el límite. Sí, yo creo que hay cosas que nacen de lo que uno ve, de lo que una vive, de lo que te cuentan también. Yo soy una persona que es muy buena para escuchar, también para hablar, pero si tengo que escuchar, y además yo tengo una autodefinición. Aparte de ser contadora de historia, creo que yo soy copuchenta, zapa, y me encanta el chisme. Entonces siempre estoy escuchando, me siento en lugares estratégicos para estar observando todo. Entonces las cosas que me llaman la atención las registro. Por lo tanto, claro, puede que algo me llame la atención en mi vida o en lo que haya visto o que haya escuchado y que incluso lo tenga anotado como una frase o algo que me quedó ahí, pero luego todo lo que yo pueda crear en torno a eso ya pasa a otro lugar. O sea, puede ser una semilla y que se planta y luego la ramificación que tiene posterior viene de la ficción, viene de lo que yo me imagino, de lo que creo que podría haber llegado a suceder dada una serie de circunstancias que van pasando y de acuerdo a cómo yo construya a los personajes también. Porque también me anclo mucho en los personajes para las historias. Yo soy mucho más de personajes que de contexto y de situaciones, a pesar de que mis personajes son muy situados. Son muy situados, pero siempre esa situación, esas circunstancias les afectan desde lo que son, más que nada. Entonces creo que la creatividad es muy difícil decir de dónde viene. Lo que puedo decir es que hay muchas cosas que me interesa hablar y a veces basta que, no sé, me llegue algo y entro como en una especie de trance. No sé si te pasa a ti lo mismo, pero yo entro como en una especie de trance escribiendo y de ahí en más donde se dirija eso es lo que va a fluir. Y sí, y en eso te doy la razón en ese sentido de decir que claro, yo soy una persona muy situada, o sea, hablo mucho de lo que está en mi entorno y de lo que yo he experienciado en lo que yo he vivido como persona también. Por ejemplo, yo recuerdo... No, dale. Por ejemplo, Caro tiene otro libro que se llama Umbrales. Sí. Y resulta que hay un microcuento precioso, Umbrales, que habla acerca de dos niñas de liceo. Y resulta que había una que le pregunta a otra, juguemos a mirar en menos al resto. Y le dice, espera, mira, ahí viene el chofer. Y la otra le dice, oye, pero ese es tu papá. Y la otra la mira así como, con cara así como, oh, me pillaron y me tengo que ir. Entonces, claro, o sea, logras tener personajes muy situados en el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Sí, ese microcuento, por ejemplo, viene de algo que más o menos pasó. Más o menos, así como yo estaba en un colegio particular
y yo era la que no tenía plata, ya desde primero a cuarto medio, y me pasó que tenía una compañera que me llevaba o me incitaba a mirar de alguna forma a las chicas que pasaban por fuera del colegio y que vestían de jumper, porque nosotros estábamos en Independencia y alrededor habían puros liceos. Entonces, eso me hacía sentir súper incómoda, porque en verdad podría ser yo también la que estaba al otro lado. Entonces, bueno, luego el resto no pasó, no era lo del chofer ni nada de eso, sino que eso lo inventé, pero a eso me refiero con esos anclajes en el fondo de realidad que tengo, que luego construyo desde la ficción. Y a propósito de creatividad, y en la misma orientación, porque hay algo que a mí me llama la atención de tu escritura, y que siempre me llamó la atención desde el inicio. Que tú eres Joaquín Larraín, de Real Juan Larraín. Eso implica muchas cosas, vamos a transparentar eso. No te pongas colorado, ¿sí? No hay nada de qué avergonzarse. Pero lo que me llama la atención y que yo veo poco en personas como tú, o dentro de tu espectro social, es la capacidad de salir de sus márgenes de visión. Y creo que muy por el contrario, y creo que eso es valiosísimo en ti, tú logras ver desde otro lugar. Y es más, buscas la oscuridad dentro de tu espacio conocido. Y eres brutalmente honesto con eso. Yo quiero saber cómo en tu espacio de creación logras esa extrapolación, esa mirada desde fuera de todo, desde un espacio exterior para poder realmente ver el panorama. Qué buena pregunta, claro, como que me llegó como el alma. Sí, porque yo creo que aquí se cruza la literatura con mi vida personal. Y es que sí, efectivamente, he tenido la suerte de crecer quizás en lugares donde la coraza, ¿no? la carcasa es quizás muy bonito o deseable desde muchos lugares. Pero ciertamente desde que tengo memoria me ha tocado ser como un bicho raro. Por ejemplo, yo con 11 años pesaba 120 kilos. Esto comprenderás que con esa edad y ese peso en el colegio yo tenía muchos amigos en el colegio. ¿Mataba amigos? No. No. Entonces, y claro, desde muy pequeño fui, sin hacerme la víctima, empujado hacia una especie como de marginalidad, sin buscarlo. Y en esa marginalidad, fíjate que Martin Luther King tiene una frase muy bonita que dice, solo en la oscuridad tú puedes ver las estrellas. Y resulta que ciertamente en esos momentos oscuros, duros, yo sí encontré la ayuda de gente, pero que era gente que estaba fuera de mi mundo, si sabes a lo que me refiero, fuera del espectro o de la gente que me tocaba ver. O los profesores, por ejemplo, yo tengo una amiga que fue la enfermera que me acompañó en mi tema del colegio, me acompañó que tenía desde 6 años hasta los 14, o sea, era gente que estaba fuera del mundo que me tocó, pero que penetró en mi vida más que las otras personas. Entonces eso siento yo que me ayudó a ver al mundo con una sensibilidad que el mundo que me vio nacer no me entregó, siento. Y quizás lo de la oscuridad que tú hablas, de que yo a veces retrato ciertas cosas, yo creo que se debe justamente, no digo que sea ser de venganza, que a lo mejor sí puede ser, pero para eso también está la literatura. Pero también las cosas que también me gusta tomarlo con humor, o sea, no existe algo 100% noble ni 100% solemne, o sea, todo tiene sus complejidades, sus dobleces, y claro, y quizás si tuviese que hacer una especie de mea culpa, es que
en todo orden de cosas, los grupos sociales en Chile están llenos de contradicciones y de doble estándar. Absolutamente. Por ejemplo, o sea, tengo un microcuento que se llama Calidades, que es que una señora del barrio alto va a un mall a poder encontrarse con un joven que ella considera inferior. O sea, claro, o sea, esa necesidad. Es que ese microcuento en particular, que ya no lo voy a leer, era el que iba a leer, porque ya lo contamos. Ya lo contamos. Pero ese microcuento en particular es un reflejo muy claro de eso que te estaba comentando, porque es las dos caras enfrentadas y ambas con sus oscuridades. Y eso, y voy a decir, ese cuento creo que no tiene 100 palabras. No estoy segura, pero creo que no alcanza a tener 100 palabras. En menos de 100 palabras, en una microficción, enfrenta dos realidades que hablan por sí mismas en un mismo espacio, encontradas frente a frente. Y entrega la oscuridad de ambas caras en menos de 100 palabras. Creo que eso es muy claro en el fondo de ese retrato ese retrato que tú haces desde esta mirada, desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Bueno, y hablar acerca de identidades sociales, por así decirlo, algo que me gusta de ti, Caro, es que tú tienes como una identidad barroca, por así decirlo. O sea, eres administradora pública, actriz, escritora, colaboras con Asterión. Y yo creo que, al menos para mí como escritor, es un tema el tema de sacarle tiempo al tiempo para poder escribir. ¿Tú cómo compaginas todas las cosas que tienes que hacer para poder vivir, porque todos tenemos que vivir, con la escritura? ¿Cómo compaginar? Primero, hay algo que ya no hago. Yo ya no soy o no ejerzo de administradora pública. De eso fue una decisión, en gran parte. Trabajé durante muchos años en la administración pública. Había tomado la decisión de irme, pero al final me echaron. Después de 14 años me despidieron. Pero yo justo 4 o 5 años antes de que me despidieran, yo estaba un día en Cusco, específicamente en Ollantaytambo, arriba de un cerro, mirando las ruinas, y me sentía reflexionando por qué me sentía tan mal, tan infeliz. Y en ese momento recorrí con mis recuerdos desde mi infancia y dije, es porque no soy lo que estoy haciendo. Yo soy contadora de historias. Eso es lo que soy. No puedo seguir siendo o tratando de ser otra cosa, intentando hacer otra cosa. Y ahí me propuse que iba a juntar plata y en 5 años iba a renunciar. Se dieron los 5 años y decidí dedicarme a ya no buscar más en la administración pública y dedicarme completamente a escribir. Todo lo que viene después ya es por añadidura, porque en el fondo una igual necesita alimentarse, ¿cierto? Y pagar distintas cuentas. Y claro, yo tengo esta historia en el teatro, en la actuación, me formé en eso en paralelo durante muchos años, son más años que los que estudié la carrera de administración pública. Y ha sido una herramienta para mí para poder trabajar y tener recursos asociados a eso. Y lo otro lo hago porque es necesario, o sea, porque amo lo que hago. Y para escribir sí, pues, me cuesta a veces porque es complejo darse los tiempos. Sin embargo, a veces la literatura fluye. O sea, no es solamente el momento en que escribes. Creo que es mucho más que eso. Es también lo que lees, ¿cachai? Y yo creo que yo soy súper lectora y me encanta tener más tiempo para leer. Y cuando puedo estoy leyendo. Y además voy descubriendo otras personas
como así como te encontré a ti, y nos vamos encontrando con otras personas en la medida que nos vamos leyendo. Y eso para mí también es la vivencia literaria. Conversar, tener estas instancias donde nos encontramos con otras personas en torno a algo que es tan bello, ¿no? Sea un libro que nosotros creamos y que haya personas que se interesen y que nos lean. Y creo que esa comunión que se da a través de esto es precioso, o sea, es algo que para mí es mucho más que tener el sueldo que antes tenía, que obviamente era mucho mejor que el que logro ahora, pero además me permite eso, y eso también va nutriendo mi escritura. Cuando tengo los momentos, a veces me siento y ya no nada más, como para el libro que se va a lanzar el sábado, que fue así como, no, tengo que entregar en tal fecha, y me senté y estuve un mes en que casi no me bañé, hay que decirlo, casi no comí, etcétera, pero también está eso, o sea, hay momentos, hay espacios que uno se da por más tiempo, y también está la vivencia desde otros lugares. Y la última pregunta que te quiero hacer, porque esa se me olvidó. A propósito de esto, ¿no? De los tiempos para escribir y de la escritura en sí misma. ¿Qué te parece a ti este inicio? ¿Cómo lo has vivido en términos de ser tan joven y estar publicando, además de estar publicando junto a Pía Barros, y luego, ¿qué esperas para adelante? ¿Cómo estás viviendo este momento? Wow. Fíjate, Caro, que algo que ha sido importante y terapéutico en mi vida, ¿sabes?, es darme cuenta que nunca he estado solo, que siempre, cada vez que he tenido alguna trinchera, alguna situación difícil, ha habido alguien que como que me rescata. Y la literatura no ha sido la excepción. Desde que empecé con la literatura hace ya algunos años, siempre he sentido el apoyo de gente de distintos lugares de este arte, para seguir un poquito más adelante en lo que yo hago. Y cuando estaba pensando en la creación de un libro, dije, chuta, quiero publicar, porque bueno, tú conoces la industria desde adentro, tú sabes que es muy difícil publicar sin pagar. O sea, muy difícil, está imposible. Ya hay editoriales que te piden mucha plata por publicar. Ahora hay editoriales que funcionan como imprenta acá. Sí. O sea, entonces yo dije, bueno, si es que publico va a ser sin pagar. O sea, como que mi literatura va a ser, voy a darlo todo para que así sea. Para mí fue un regalo que me quiera publicar Pía Barros en su editorial, porque eso es algo que jamás pensé. Yo dije, bueno, cuando tenga 35, en 10 años más, quizás, veremos. Pero de pronto recibo un llamado de ella diciendo, oye, mándame tu libro que lo quiero publicar. Y yo, ¿por qué? Y claro, uno nunca piensa que esas cosas pasan tan pronto, ¿no? Y recibo este regalo con mucha solemnidad, porque sé que es algo muy único y hay muchas cosas que deben confluir para que así sea. Entonces, en ese sentido, siempre está mi disposición para sacar el proyecto adelante. En ese sentido, no, me siento como que metí un gol, así como que rico. De más que sí. Entonces, pero también con el agradecimiento de toda esta gente que me ha apoyado desde el principio. O sea, yo empecé en talleres literarios con 20 años, o sea, hace 5 años. Y desde ahí gente me ha acompañado, me ha aconsejado. Empezamos juntos casi. Casi a los 20. Sí. No, pero yo no tenía 20 hace 5 años. Y bueno, y ojalá sea muy agradecido. De hecho, yo me acuerdo, iluso, que fuimos a tomarnos un café, no sé si te acuerdas, y tú estabas hablando de mi libro, y tú me decías, Joaquín, estoy muy segura que tu libro se va a publicar. ¿Tú ya sabías eso? Que probablemente... No sabía. ¿No sabía? No sabía. Wow. No.
No, pero fíjate que agradecido. Pero también ha sido gracias a, como te digo, tu apoyo, el apoyo de Pía, o sea, no lo he hecho solo. Y eso para mí también es muy gratificante. Sí, es bonito eso. Yo creo que es bonito saber que uno puede escribir en soledad y puede escribir en colectivo también, pero sobre todo el trabajo es conjunto. Son muchas personas las que participan en la creación de un libro. Un libro es un objeto que tiene mucho trabajo. Muchas personas trabajan en eso. Y quiero decir, hay trabajo, no es... No es que no dé trabajo un libro, da mucho trabajo. Claro. Hay muchos empleos asociados. El diseño de las portadas, a la foto, la imprenta, las correcciones, las ediciones, en fin, hasta tutorías se hacen. Sí, un libro da bastante empleo, no es como que no haya trabajo detrás de eso, pero sobre todo porque siempre estamos trabajando con muy pocas lucas en general, pero sobre todo es un trabajo colaborativo. Creo que es bonito que ese producto que finalmente llegue, que ustedes leen, es algo que tiene muchas manos para que sucediera y mucho amor ahí puesto, que es como el 90% del trabajo, no es tanto, es como 60% y el otro 40% puede ser remuneración. Y estaríamos terminando. Lo que sí queremos abrir para espacio, si es que alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta de quienes están aquí presentes, ojalá para que para que no hablemos entre nosotros todo el rato. Para que se cree un conflicto. Exacto. Obvio, ¿qué mejor que un conflicto? Para que salgan cosas ahí. No, yo no voy a hacer la del conflicto. No. Yo lo propuse, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos que la Caro es súper productiva en términos de escritura, siempre está escribiendo y leyendo, pero a mí me interesa saber en qué estás tú, Joaquín, ahora. Que ya salió Pulsiones, tienes textos nuevos, estás pensando en algo, tienes alguna idea, alguna inquietud que esté surgiendo ahora. Sí, de hecho, actualmente tengo, ahora que gracias a Dios ya me titulé, tengo más tiempo libre, entonces estoy embarcado en dos proyectos literarios. El primero es otro libro de microcuentos, que ciertamente Pulsiones fue necesario porque me ayudó a sublimar un montón de situaciones que yo estaba viviendo y que quería que de alguna otra forma se fueran de mi vida. Y ahora estoy embarcado en un proyecto de microcuentos, que es cuentos más asociados a cosas más, quizás más esperanzadoras, más asociado a lo nostálgico puede ser, y también una micronovela. Estoy escribiendo una micronovela que, si todo sale bien, creo que va a estar lista antes de final de año, porque estoy ya así harto avanzado. Y es lo que me tiene entusiasmado, porque siempre tuve harto miedo a escribir novela, pero Pulsiones me regaló la posibilidad de tener la esperanza en mí, de que si me lo propongo y me demoro lo que me tenga que demorar, puedo terminar cualquier cosa. Y la novela es lo que más me daba miedo, porque la extensión nunca ha sido muy fuerte como escritor. Entonces dije, perfecto, vamos a embarcarnos en eso, y tengo la esperanza de que salga antes de final de año. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y también decir que, Caro, tú vas a presentar un libro, vas a presentar un libro dentro de pocos días, el sábado, en Casa Colorada. Sí, en Casa Colorada, sábado 13 a las 11:30 en el auditorio del Museo de Santiago, Casa Colorada. Libro que también va a estar aquí en la que leo Forestal, o sea, aquí en la que leo van a estar los 4 libros, es mío, más el de Joaquín. Y los de Pía Barros también están. Sí, el Muñecas Locas se llama. Muñecas Locas. Sí, es un desafío, otro tipo de escritura, un poco más extensa, y en particular había una solicitud de esperanza, cosa que me cuesta trabajar a mí, pero creo que fue muy bueno ponerse ese pie forzado también, y sobre todo ahora que creo que es muy necesario
sentir algo de esperanza. Entonces, siento que tiene esa cosa en que salimos un poco de toda esta oscuridad que he trabajado antes, como de tan... Y para desde ahí, porque igual está el nudo, porque una es una y no puede cambiar, pero tiene una vuelta, un giro distinto. Así que sí, espero que nos encontremos el sábado nuevamente. Estaremos. Y yo voy a leer, pasamos a la lectura porque me parece que no hay más preguntas. ¿Sí? Ah, excelente, maravilloso, soñado. Yo soy la compañera de universidad. La colega. No, bueno, primero que todo felicitarte, Joaquín. Yo te admiro muchísimo. Te conozco hace un par de años, bueno, de la carrera. Admiración pura por esta faceta de escritor. Y bueno, mi pregunta va en esa línea, como ¿qué tanto de la carrera, qué tanto de lo que aprendimos en estos años está en tu libro? Me imagino por el nombre, ¿qué tanto de la pulsión freudiana puede haber? Eso. Mira, yo me tengo que cuidar en la respuesta porque sé que eres mejor psicóloga que yo. Entonces te podría decir de que sí, de la carrera hay cosas asociadas al instinto y quería ciertamente jugar con las pulsiones freudianas. Ahora, como escritor, para mí era importante que la gente se entretuviera con los textos, más que fuese una clase de psicología. Me tomé esa libertad porque aquí yo invento pulsiones. Agradecer también que, claro, viví una carrera de psicología que me ayudó a tener la base. Y creo que si no hubiese estudiado psicología, no hubiese podido escribir pulsiones. Tanto por la teoría como lo que me empujó a hacer la práctica que derivó en el libro. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, pasamos a las lecturas. Ya, yo voy a partir. Y voy a leer, es que a mí me encantan esto. Dejé los lentes en otro lado, así que voy a usar la extensión. Ya. Este se llama Concepción 1. Ofrenda. Hoy en la tardecita, comadre, pasó por nuestra esquina un curita pidiendo cooperación para la capilla del fondo. Y una, que es negociante, niña, le pregunté si me podía ganar el cielo dando una limosnita. Con tanta huevada que he hecho, no podía perder la oportunidad. No tenía plata tampoco, pero como una zorra, aunque sea pobre, le ofrecía un lavado de cabeza a cambio del cielo. El curita la pensó 2 segundos y estuvo a punto de hablar hasta que apareció la vieja culiazapa de la esquina para parar la negociación. Ese fue Concepción. Concepción 2. ¿O le das tú con 1? No soy tan bueno como tú. Es que ella es actriz. Ok, ya. Voy a terminar Por favor. la lectura. Concepción 2. La entrometida feligrés. Hombre infame, con tu mirada y manos lujuriosas, sal de acá, no manches el buen nombre del curita Jacinto. Empelucado de 3 piernas, no hay versículo que te salve. Toma, agua bendita, anda a ofrecerle tus blasfemias a otros desviados como tú. Concepción 3. El cura Jacinto. Tremenda propuesta que me hizo al frente de la señora Teresita, así que respondo tranquilo, que no sé de qué está hablando, y con disimulo le extiendo un papelito donde tengo anotado mi número y dirección. Voy a avisarle al fraile Mario que ya tenemos trío. Concepción 4. Y lagrimié como Magdalena, comadre, es el título. Le dije que me esperara del otro lado del callejón. Ahí me lo llevé al oscurito. Me gané el cielo y las estrellas y la Vía Láctea, comadre. Si hasta lo dejé terminar en mi boca. Si una da hasta que duela, ¿o no? Bueno, yo tengo tus dotes actorales, No importa. pero igual me encantaría leer algo de la Caro.
Y fíjate que tengo acá Infamias y había seleccionado un montón de cuentos que me habían gustado, pero quiero leer un fragmento, 2 párrafos de este que se llama Cuestión de conciencia, que habla acerca de una madre que pues eso, castra a su hijo que es abusador y se tiene que enfrentar al tribunal. Y ella sabe que va a salir culpable porque la pillaron. O sea, bueno, es cierto que ella va a prisión, y él también. A ella la recibirán entre aplausos y vítores. En cambio, él será el resto de la carne fresca que no se fue por el excusado. Entonces, así como me pregunta, señor juez, de buenas a primeras, podría asegurar que el desmembramiento lo hice con estas manos que usted ve acá, y lo haría 7 veces más, una por cada chiquillo. Lástima que el desgraciado no tiene más miembros que importe extirpar. Así que, siendo bastante rigurosa, culpable solo de no haberlo hecho antes. Caro Sepe. Y bueno, vamos a terminar, chicas, chicos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante y creo que estos momentos, como decía antes, no son, o sea, están relacionados con nuestra escritura, pero también son una instancia para compartir, para comulgar dentro de esto que tanto nosotros amamos. Y agradecemos siempre vuestras lecturas. Como hemos dicho, los libros están a la venta acá en Queleo Forestal. Están también otros libros del catálogo de Asterión. Va a estar también Muñecas Locas cuando ya se... Me da risa porque el nombre es como que estuviera leseando, pero el verdadero título del libro. Va a estar post lanzamiento, así que les invitamos a acercarse a la librería, a convivir con nosotros en esto que queremos tanto, y esperemos que nos ayude a construir un mundo mejor. Muchas gracias. Y gracias a Queleo por estar.